Bueno, qué pena. Se encuentran en el recinto los honorables ediles Juan Camilo Castellanos Medina, el Vamos a arrancar. Sí, volvemos a dar inicio. Se encuentran en la sesión de hoy, 12 de septiembre de 2020, los honorables ediles Juan Camilo Castellanos Medina, el honorable edil Eduardo Tito Gómez Herón, el honorable edil Juan Carlos Maecha Roballo, el honorable edil Dagoberto Rodríguez Martínez y el honorable edil Álvaro Enrique Sánchez Carrillo. Presente. Entonces tenemos quórum, doy lectura al orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y análisis de correspondencia. Cuarto, lectura y aprobación de actas. Quinto, proyectos de acuerdo. Sexto, participación de la comunidad. Séptimo, proposiciones y varios. Octavo, cierre. ¿Aprueban ustedes el orden del día, colegas? Ya que tuvimos que volver a reiniciar la sesión por las razones expresadas, que hubo falla al momento de poder grabar la sesión. Entonces, Sí, ¿aprueban ustedes el orden del día? Sí, señor presidente. Aprobado. Señora secretaria, siguiente punto. En lectura y análisis de correspondencia, entonces tenemos una correspondencia sobre respuesta de inquietudes frente al proceso de presupuestos participativos. De manera atenta me permito dar respuesta a su solicitud con radicado asociado a la referencia relacionado al proceso de encuentros ciudadanos y presupuestos participativos que por primera vez en la historia le permite a la ciudadanía decidir sobre el 50% de los recursos con los que cuenta cada una de las localidades de la ciudad. Para el presente año se inscribieron en todas las localidades un total de 128.538 ciudadanos, superando el 80% de la participación en encuentros ciudadanos de hace 4 años en la administración anterior, en lo cual se inscribieron 68.021 ciudadanos. Teniendo en cuenta la coyuntura actual propiciada por la pandemia del COVID-19, se ha volcado la gestión pública y la participación ciudadana a un escenario virtual. Es gratificante para la administración haber logrado tanto interés de la ciudadanía en la primera fase de los presupuestos participativos. Para la localidad de La Candelaria, el aumento en inscritos ha sido progresivo desde el año 2012. Sin embargo, este último ejercicio, 1.388 candelarios y candelarias se inscribieron a los encuentros ciudadanos, logrando un aumento del 64% respecto a los encuentros ciudadanos de hace 4 años. Debido a la situación epidemiológica causada por el coronavirus, la Administración Distrital consideró necesario modificar la ruta metodológica para los encuentros ciudadanos, ajustando su cronograma a través de circulares conjuntas 009 del 16 de marzo de 2020, 002 del 22 de abril de 2020 y circular conjunta 029 de 2020, con el fin de evitar la promoción de eventos masivos. De conformidad con el decreto distrital 081 de 2020 y tomando las medidas requeridas para privilegiar el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones con el fin de prevenir y mitigar el riesgo epidemiológico, contemplando como estrategia diferencial garantizar la participación de sectores y poblaciones con dificultad de acceso y o uso de herramientas tecnológicas dispuestas por la administración distrital. De otro lado, de acuerdo con lo establecido en el literal C del artículo 11 del Acuerdo 13 de 2020, es atribución de los consejos de planeación local fijar la metodología de los encuentros ciudadanos. En ese sentido, y atendiendo el cronograma establecido en la circular conjunta 029 de 2020, se llevaron a cabo las etapas estipuladas, las cuales se desarrollaron de manera articulada entre el Consejo de Planeación Local, alcaldías locales, Instituto Distrital de Planeación y Acción Comunal y DEPA, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de adaptar la metodología de los encuentros ciudadanos a las herramientas tecnológicas que permitan una amplia participación de la ciudadanía. Respecto a los presupuestos participativos, el artículo 13 del decreto 768/2019 indica que es un proceso institucional democrático, incluyente y pedagógico con enfoque territorial, por medio del cual la ciudadanía y sus organizaciones deciden anualmente la inversión de un porcentaje de los recursos del Fondo de Desarrollo Local, respectivo en temas relacionados con los
proyectos de inversión local, atendiendo a los contenidos en el plan de desarrollo local, las líneas de inversión y las políticas y el plan de inversiones del plan de desarrollo distrital. En el mismo sentido, según las atribuciones de la Ley 1757 de 2015, artículo 93, los presupuestos participativos de los gobiernos regionales, departamentales, municipales y de las localidades reflejan de manera diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos realizados a través de las distintas fases del proceso de programación participativa. Para ello, las instancias del presupuesto participativo sustentan los acuerdos y compromisos adquiridos ante los consejos regionales, municipales y locales de planeación, según sea el caso, para su inclusión en el presupuesto institucional. Parágrafo. Para efectos de cumplimiento de la presente ley, las asambleas y consejos municipales y distritales y las juntas administradoras locales deberán incorporar los acuerdos participativos previos a la discusión de los presupuestos plurianuales. Buscando la mayor participación posible de la ciudadanía, desde la Secretaría de Gobierno se construyó una estrategia de comunicaciones permanente para la inscripción a encuentros ciudadanos, en la cual se usaron canales tales como notas de prensa, redes sociales, institucionales, medios de comunicación comunitarios, cuñas radiales, entre otros. También se han articulado acciones con las entidades del sector educativo, cultura, deporte, para extender la convocatoria a los grupos poblacionales objeto de estas, a través del uso del mailing y participación en espacios virtuales tipos webinar. En concordancia con lo señalado previamente, se desarrollan acciones de articulación con los demás sectores a fin de ampliar la convocatoria y la inscripción de la mayor cantidad de ciudadanos posibles. La administración distrital se encuentra en constante comunicación con los consejos locales de planeación, juntas administradoras locales, alcaldías locales y otras entidades del distrito, para fijar desarrollos metodológicos en el marco de los encuentros ciudadanos y los presupuestos participativos en procura del adecuado desarrollo de la formulación y elaboración de los planes de desarrollo locales y posterior ejecución en garantía de la participación ciudadana en la propuesta inicial del PDL y su componente estratégico del presupuesto participativo. Para la Secretaría de Gobierno es fundamental conocer las perspectivas e inquietudes que las juntas administradoras locales tienen al respecto a este y otros temas de sus localidades. Por eso se han venido desarrollando mesas de trabajo con las corporaciones para establecer una comunicación directa y asertiva. Cordialmente, Manuel Calderón Ramírez, Dirección para la Gestión del Desarrollo Local. Y la otra correspondencia es el oficio donde se emite el concepto sobre la oposición que se habían preguntado. Pero son 36 páginas, entonces se las envío a su correo para que la puedan... 16 páginas, perdón. Está leída la correspondencia, señor presidente. ¿Alguna observación sobre la correspondencia? Sí, presidente, pido la palabra. No se le oye ese sonido que tiene. Gracias, presidente. Presidente, yo solicito se lea el concepto en sesión porque viene un documento completo para que lo escuchemos en sesión, presidente. ¿16 páginas ahora en sesión? Si cada uno se le envía a su correo. Presidente, pero es un documento que viene para la JAL. Yo solicito se lea en sesión porque está siendo transmitida la sesión por YouTube y para que la gente conozca qué dice ese concepto. Entonces empiezo. Concepto 043220. Derecho fundamental de oposición. Génesis. La oposición política es un derecho fundamental y autónomo de raigambre constitucional. Tiene su génesis en la constatación de las diferencias entre todos quienes conforman la especie humana.
especialmente las de pensamiento y criterio social, político y económico. En ese entendido, no es posible mantener la unidad de pensamiento en un grupo poblacional considerable, como por ejemplo el que conforma un Estado. Oposición política, finalidades. De acuerdo con el artículo 4 del citado estatuto, la oposición política pretende criticar, fiscalizar y controlar la gestión que esté llevando a cabo el gobierno de turno, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas por parte de este y generar propuestas políticas de carácter alternativo con las cuales los ciudadanos se sienten identificados y puedan votar por ellas. Participación de la oposición en mesas directivas de las JAL. Se concluye que para garantizar el derecho fundamental de oposición política y cumplir con lo establecido en los artículos 18 y 23 del Estatuto de la Oposición, las organizaciones políticas opositoras deben ocupar como mínimo una de las posiciones de la mesa directiva de la plenaria de la respectiva Junta Administradora local, ello sin perjuicio a que puedan ostentar otras dignidades al interior de las comisiones permanentes o accidentales que se conformen. Primero, consulta. Mediante el escrito radicado en la Corporación el 9 de enero de 2020, el número 043220, el presidente de la Junta Administradora Local de la Candelaria, Juan Camilo Castellanos Medina, elevó ante esta corporación las siguientes consultas. Primero, cumpliríamos la ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición, al elegir como presidente o vicepresidente de alguna de las comisiones permanentes al único edil de cambio radical en la corporación, o sería obligatorio para dar cumplimiento a esta norma elegirlo como vicepresidente de la corporación. Segundo, en caso tal de que una vez surtido el proceso de votación para las ternas que se envían al alcalde mayor para la elección del alcalde local, en caso tal que el elegido como alcalde local haya recibido el voto para ser ternado por el edil de cambio radical, como se aplicaría en este caso Estatuto de la Oposición, en tanto que se presentaría la posibilidad de hacerle oposición por quien se votó para una terna. Tercero, ¿cómo se aplica el Estatuto de Oposición frente al concepto oposición constructiva, toda vez que la referida en la Ley 1909 de 2018 solo expresa el concepto de oposición? Segundo, competencia. De acuerdo con el artículo 265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral, en calidad de máxima autoridad de la organización electoral, le compete ejercer la suprema inspección, vigilancia y control sobre esta, así como velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos, movimientos políticos, publicidad, encuestas, derechos de oposición y minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. A su turno literal C, en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, dispuso que es una atribución del Consejo Nacional Electoral emitir conceptos para interpretar las normas de contenido electoral. Espera un segundito. De lo anterior, se colige que esta corporación tiene competencia para emitir conceptos respecto de la consulta relacionada con la interpretación y hermenéutica de la Ley 1909 de 2018 dentro del expediente con radicación número 043220. Se registra el ingreso de la honorable edilesa Gina Alexandra Quiroga Gamboa. Fundamentos jurídicos, derecho de oposición política, constitución política, artículo 112. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales, el uso de los medios de comunicación social del Estado, o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores. La réplica en los mismos medios de comunicación. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. 3.12, Ley 1909 de 2018, artículo 3, derecho fundamental a la oposición política. De conformidad con los artículos 40 y 112 de la Constitución Política, la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.
Artículo 4. Finalidades. La oposición política permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión del gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente estatuto, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes. Artículo 5. Principios rectores. Las normas que establecen el presente estatuto deben interpretarse a partir, entre otros, de los siguientes principios. A. Construcción de la paz estable y duradera. El estatuto de la oposición aquí consagrado se soporta en el reconocimiento de la legitimidad de la oposición política como elemento central de la resolución pacífica de las controversias. B. Principio democrático. El derecho fundamental a la oposición e independencia política es una condición esencial de la democracia participativa y debe realizarse reconociendo los valores de la convivencia, la tolerancia, la deliberación pública, la no estigmatización y el respeto a las diferencias. C. Participación política efectiva. El Estado garantizará a todas las organizaciones políticas el ejercicio de la oposición, incluyendo la movilización y la protesta social. D. Ejercicio pacífico de la deliberación política. El proceso de reincorporación política de los actores en armas requiere el respeto efectivo del derecho a la oposición política. Libertad de pensamiento y opiniones. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan del debate democrático. F. Pluralismo político. Las autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía respetarán las diferentes opciones ideológicas y opiniones políticas divergentes que surjan en el debate democrático. G. Equidad de género. Las organizaciones políticas, incluidas aquellas que se declaren en oposición, compartirán el ejercicio de los derechos que les son propios entre hombres y mujeres de manera paritaria, alternante y universal. H. Armonización con los convenios y tratados internacionales. Los derechos establecidos en el estatuto se interpretarán de conformidad con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicha interpretación se hará de la manera más amplia posible en función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. Y control político. El ejercicio del control político permitirá a las organizaciones políticas verificar y controlar las acciones políticas y administrativas del gobierno. J. Diversidad étnica. Las organizaciones y o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras gozarán del respeto a sus diferentes posiciones culturales e ideológicas con visión y opiniones políticas que surjan del debate democrático. Artículo 6. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del gobierno, so pena de considerarse falta del régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionada de oficio por la autoridad electoral, las organizaciones políticas deberán optar por: primero, declararse en oposición; segundo, declararse en independencia; tercero, declararse organización de gobierno. Las organizaciones políticas que inscriben al candidato electo como presidente de la República, gobernador o alcaldes se tendrá como de gobierno o en coalición de gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato, no podrá acceder a los derechos que se les reconoce a las organizaciones políticas de oposición o independientes en la presente ley. Parágrafo. Las organizaciones políticas podrán ser una sola vez y ante la autoridad electoral podrán por una sola vez y ante la autoridad electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno. Artículo 18. Artículo 18. Participación en mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas y de elección popular. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública tendrán participación a través al menos de una de las posiciones de las mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos distritales y de capitales departamentales. Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. La organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver a ser ocupado
hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. En esta representación deben alternarse en periodos sucesivos entre hombres y mujeres. Artículo 23. Derechos de oposición en las juntas administradoras locales. Las organizaciones políticas declaradas en oposición a los gobiernos municipales y distritales y con representación en las juntas administradoras locales tendrán dentro de ellas los siguientes derechos: participación en las mesas directivas de plenarias y participación en la agenda de la corporación pública en los términos de esta ley y a participar en las herramientas de comunicación de la corporación pública. Artículo 29. Protección de la declaratoria de oposición. No podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno ni dentro de los 12 meses siguientes a su retiro de la organización política mientras se mantengan la declaración de oposición. A. Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición, tanto en los niveles nacionales, departamentales y distritales y municipales. B. Quienes hayan sido candidatos a cargos de elección popular, avalados por ellos, elegidos o no. 3.2. La elección de los alcaldes locales en Bogotá. Dios, esto está muy largo. Constitución política, artículo 323. Modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2019, el Consejo Distrital se compondrá de 45 concejales. En cada una de las localidades habrá una junta administradora elegida popularmente para periodos de 4 años, que estará integrada por no menos de 7 ediles, según lo determine el Consejo Distrital, atendida la población respectiva. Se registra el ingreso del honorable edil Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. El alcalde mayor será elegido por un periodo de 4 años por el 40% de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos con las formalidades que determine la ley, siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos porcentuales. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 3 semanas más tarde, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieran obtenido las más altas votaciones. Será declarado alcalde mayor quien obtenga el mayor número de votos en la segunda vuelta. La elección de alcalde mayor, de concejales distritales y de ediles se hará en un mismo día por periodos de 4 años y el alcalde no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. Siempre que se presenta falta absoluta a más de 18 meses de la terminación del periodo, se elegirá alcalde mayor para el tiempo que reste. En caso de que faltaran menos de 18 meses, el presidente de la República designará alcalde mayor para lo que reste del periodo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido. Los alcaldes locales serán designados por el alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora. En los casos taxativamente señalados por la ley, el presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor. Los concejales y los ediles no podrán ser parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas. Parágrafo. Los 2 candidatos que participen en la segunda vuelta podrán ajustar conforme los acuerdos programáticos que adelantan su programa de gobierno, el cual deberá publicarse en medio de amplia circulación 8 días hábiles antes de la segunda vuelta. Decreto 1421 de 1993. Artículo 84. Nombramiento. Los alcaldes locales serán nombrados por el alcalde mayor en terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para la integración de la terna se empleará el sistema de quociente electoral. Su elaboración tendrá lugar dentro de los 8 días iniciales al primer periodo de las sesiones de la correspondiente junta. El alcalde mayor podrá remover en cualquier tiempo los alcaldes locales. En tal caso, la respectiva junta integrará una nueva terna y la enviará al alcalde mayor para lo de su competencia. Quienes integren la terna deberán reunir los requisitos y calidades exigidas por el desempeño de su cargo. No podrán ser elegidos alcaldes locales quienes estén comprendidos en cualquiera de las inhabilidades señaladas por los ediles. Los alcaldes locales tienen el carácter de funcionarios de la administración distrital y estarán sometidos al régimen dispuesto por ellos.
Formación de las juntas administradoras locales, decreto ley 1421 de 1993, artículo 64 de elección. Las juntas administradoras locales se elegirán popularmente por un periodo de 3 años. El Consejo Distrital determinará, según la población de las localidades, el número de ediles de cada junta administradora local. En ningún caso podrán ser inferior a 7. Cada localidad elige su respectiva junta administradora. Con tal fin, la Registraduría Distrital del Estado Civil hará coincidir la división electoral interna del Distrito Capital con su división territorial en las localidades. En las votaciones que se realicen para la elección de juntas administradoras, solo podrán participar los ciudadanos que hagan parte del censo electoral que para cada localidad establezcan las autoridades competentes. Artículo 78. Comisiones. Las juntas podrán integrar comisiones permanentes encargadas de decidir sobre los proyectos de acuerdo en primer debate, según los asuntos o negocios que conozcan y el contenido del proyecto. Si dichas comisiones no se hubieran creado o integrado, los informes para primero y segundo debate se rendirán ante la plenaria por el edil o los ediles que la presidencia de la corporación nombre para tal efecto. La Junta podrá integrar las demás comisiones que considere convenientes para su normal funcionamiento. Consideraciones. Teniendo en cuenta que las consultas elevadas están relacionadas con el Estatuto de Oposición, la Ley 1909 de 2018, esta colegiatura explicará de manera general el hecho fundamental de la oposición política, para luego abordar cada uno de los interrogantes de manera individual. Sobre el derecho fundamental a la oposición política. La oposición política es un derecho fundamental y autónomo que de raigambre constitucional. Tiene su génesis en la constatación de las diferencias entre todos quienes conforman la especie humana, especialmente las de pensamiento y criterio social, político y económico. En ese entendido, no es posible mantener la unidad de pensamiento en un grupo poblacional considerable como, por ejemplo, el que conforma un Estado. Sin embargo, no todos los regímenes políticos aceptan la existencia de oposición o pensamientos políticos contrarios a quienes ostentan el poder. Así, en los regímenes menos desarrollados como los autoritarios, la oposición está proscrita al punto que muchas veces es eliminada por medio de la violencia o de cambios normativos sorpresivos e injustos. De ahí que la oposición, entendida como un derecho, se materializa únicamente en aquellos regímenes constitucionales y democráticos con cierto nivel de desarrollo. Con razón, BAHL decía que el derecho de la oposición organizada a apelar al apoyo electoral contra el gobierno y en el Congreso es uno de los presupuestos fundamentales para la existencia de la democracia. A su turno, el régimen que consagra y da vigencia al derecho de oposición se caracteriza por tener una institucionalidad fuerte. Lo anterior por cuanto quienes participan en el certamen democrático como forma de acceder al poder saben que si pierden pueden hacer oposición y generar un futuro de alternancia de poder, es decir, acceder al mismo. En Colombia, el derecho fundamental de oposición tiene dos facetas plenamente diferenciales. Por un lado, es un desarrollo del derecho que tienen todos los ciudadanos de participar en el control político del poder político. Y ahí, por otro lado, es una garantía que tienen las organizaciones políticas, partidos y movimientos con personería jurídica, opositoras o independientes del gobierno, para el sano ejercicio de la democracia constitucional. Artículo 12, CPOL. Constitución política, me imagino, en palabras de corte constitucional. El derecho fundamental a la oposición política no es solo una garantía institucional para las organizaciones políticas que participan en el sistema democrático que se declaren en oposición al gobierno, por lo que se erige en un límite a las competencias legislativas, sino también un derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar con el control del poder político. La segunda faceta del derecho de oposición fue desarrollada primeramente por la Ley 130 de 1994, que consagró a favor de los partidos políticos de oposición los derechos de acceso a la información y documentación oficiales, artículo 33.
acceso a los medios de comunicación del Estado, artículo 34, réplica, artículo 35, y participación en los organismos electorales, artículo 36. Posteriormente, la Ley 1909 de 2018 adoptó el Estatuto de la Oposición y derogó los artículos 32 a 35 de la Ley 130 de 1994. De acuerdo con el artículo 4 del citado estatuto, la oposición política pretende criticar, fiscalizar y controlar la gestión de quien esté llevando a cabo el gobierno de turno, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas por parte de este y generar propuestas políticas de carácter alternativo, con las cuales los ciudadanos se sientan identificados y puedan votar por ellas. Así las cosas, para el adecuado desarrollo de la oposición, la Ley 1909 de 2018, en desarrollo de los artículos 112 y siguientes de la CPLO, consagró ciertas garantías, derechos, tales como la financiación estatal adicional para el ejercicio de la oposición, el acceso a los medios de comunicación social del Estado o que hacen uso del espectro electromagnético, acceso a la información y a la documentación oficial, el derecho a la réplica, la participación en las mesas directivas de plenaria de las corporaciones públicas de elección popular y la acción de protección de los derechos de oposición. Artículos 11 y 28 L 1909 de 2018. Sobre las consultas elevadas, el primer interrogante. El presidente de la Junta Administradora Local de la Candelaria consulta si se cumple con la Ley 1909 de 2018 cuando se elige como presidente o vicepresidente de alguna de las comisiones permanentes de la respectiva corporación al único edil opositor, o si es necesario para tal efecto designarlo como vicepresidente de la mesa directiva de la plenaria. Para responder este interrogante, la sala se referirá al derecho que tienen todos los opositores de participar en las mesas directivas de las plenarias de las corporaciones públicas de elección popular, y luego abordará la organización y estructura de las juntas administradoras locales, lo que permite concluir si para cumplir con la Ley 1909 de 2018 es necesario o no designar a un miembro de la oposición como vicepresidente de la mesa directiva de la plenaria de la Junta Administradora Local. Derecho de participación en las mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección popular. El artículo 112 de la Constitución, también denominado como el Estatuto de la Oposición Constitucional, estableció que los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según representación en ellos. Posteriormente, el artículo 18 de la Ley 1909 de 2019 dispuso que uno de los derechos que se adquieren con la declaratoria de no oposición es la participación en las mesas directivas de las plenarias de las corporaciones públicas de elección popular en los siguientes términos. Artículo 18, participación en las mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección popular. Las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la correspondiente corporación pública tendrán participación a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos distritales y de capitales departamentales. Los candidatos para ocupar la plaza que correspondan a la oposición solo podrán ser postulados por dichas organizaciones. La organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrán volver a ocuparlo, hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan. Lo anterior significa que los partidos minoritarios y los declarados en oposición tienen el derecho a ocupar una de las posiciones
de las mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos distritales y de las capitales, lo que se convierte en una herramienta que permite ejercer las funciones de crítica, proposición normativa y de fiscalización de mejor manera. Ello no es óbice para que las respectivas organizaciones políticas puedan obtener más de una posición en las mesas directivas de las plenarias o de las demás comisiones que conforman el Congreso de la República o las corporaciones político-administrativas de elección popular. Finalmente, tratándose de las juntas administradoras locales, artículo 23 del Estatuto de la Oposición, establece que en esta se garantiza el derecho de los opositores a participar en las mesas directivas de las respectivas plenarias. La organización y estructura de las juntas administradoras locales en Bogotá. Por ser la capital de la República y el departamento de Cundinamarca, está sometida a un régimen político, administrativo y fiscal especial, de conformidad a los establecidos en los artículos 322 y siguientes de la Constitución Política. En este sentido, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 322 superior, el territorio distrital está dividido en localidades descentralizadas, que al menos teóricamente responden a las características sociales de sus habitantes, a su entorno. En cada localidad existe una junta administradora local elegida popularmente para periodos de 4 años e integrada por al menos 7 ediles. Para el adecuado cumplimiento de las funciones, las juntas administradoras locales pueden integrar comisiones permanentes encargadas de decidir sobre los proyectos de acuerdo del primer debate de conformidad con la naturaleza del asunto, artículo 78 del 1421 de 1993. Ello significa que dependerá del reglamento interno de cada junta administradora local el número de comisiones que la conformen para la decisión de asuntos específicos y la forma de composición de las mesas directivas. En todo caso, el segundo debate de los proyectos deberá ser adelantado en plenaria en la respectiva corporación. En el caso de la JAL de la Candelaria de Bogotá DC, el artículo 9 del artículo local 2 de 2013, por el cual se modifica, actualiza y adapta el reglamento interno de dicha corporación, establece que su estructura orgánica estará integrada por la plenaria, la mesa directiva y las comisiones permanentes. Eventualmente pueden crearse comisiones accidentales para decidir asuntos específicos. Artículo 51, AL2 de 2013. La plenaria está conformada por todos los ediles de la corporación y cuenta con un órgano de dirección y administración denominada mesa directiva, compuesta por el presidente y un vicepresidente, artículo 42 AL2 de 2013. Por su parte, el artículo 44 del mismo estatuto reza que la JAL de la Candelaria funciona con 3 comisiones permanentes, a saber, Comisión Plan de Desarrollo y Presupuesto, Comisión de Cultura, Educación y Deportes y Comisión Política Social. El parágrafo Jusdem dispone que todo edil deberá pertenecer por lo menos a una comisión como presidente o vicepresidente, y ésta tendrá derecho a voz y voto, excepto el presidente de la corporación, quien no podrá ser presidente ni vicepresidente de ninguna comisión. Esto viene subrayado. Conclusión, teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que los artículos 18 y 23 del Estatuto de la Oposición, Ley 1909 de 2018, concede a las organizaciones políticas que se han declarado en oposición el derecho de participar al menos en una de las posiciones de las mesas directivas de las plenarias de la Junta Administradora Local. Aunado a lo anterior, se constata que las juntas administradoras locales en la ciudad de Bogotá están conformadas orgánicamente por la plenaria presidida por una mesa directiva y por las comisiones permanentes que se establecen en su reglamento interno. Asimismo, pueden existir comisiones de carácter accidental para resolver temas puntuales y específicos. Así las cosas, se concluye que para garantizar el derecho fundamental de oposición política y cumplir con lo establecido en los artículos 18 y 23 del Estatuto de la Oposición, las organizaciones políticas opositoras deben ocupar como mínimo una de las posiciones de la mesa directiva de plenaria de la respectiva Junta Administradora Local.
ellos sin perjuicio de que puedan ostentar otras dignidades al interior de las comisiones permanentes o accidentales que se conformen. Segundo interrogante. El peticionario plantea el caso en el que de la terna presentada al alcalde mayor de Bogotá, D.C., resulta elegido un alcalde local que fue postulado con el voto favorable por el edil cuya organización política se declaró en oposición. De allí se cuestiona cómo se aplicaría el estatuto de la oposición, en tanto que este edil podrá hacer oposición a quien apoyó con el voto para conformar la terna de elegibles. Para abordar la segunda consulta, la sala revisará el sistema de elección de los alcaldes locales en Bogotá, para posteriormente explicar los sistemas de protección de la declaración de oposición. Lo anterior permitirá concluir si la organización política declarada en oposición que vota por una persona que finalmente es elegida como alcalde local puede continuar ejerciendo o no el derecho a la oposición. El sistema de elección de alcaldes locales en Bogotá. El inciso quinto del artículo 323 de la Constitución Política dispone que los alcaldes locales serán designados por el alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente Junta Administradora Local JAL. A su turno y en desarrollo de lo anterior, el artículo 84 del decreto 1421 de 1993 dispone que los alcaldes locales serán nombrados por el alcalde mayor en terna elaborada por la JAL respectiva. Ahora bien, esta terna se compondrá atendiendo al sistema de quociente electoral. Finalmente, debe tenerse en cuenta que la postulación y designación de quienes aspiren a ser alcaldes locales debe cumplir con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades dispuesto para los ediles. La protección de la declaración política de oposición. Con el fin de evitar un uso inapropiado e incongruente de las garantías y derechos que se derivan de la declaración política de oposición, la Ley 1909 de 2018 estableció ciertas limitaciones para quienes deciden criticar, fiscalizar y proponer alternativas políticas al gobierno de turno. Tales limitaciones o formas de protección de la declaración de oposición se derivan de los principios de la lógica. Una limitación lógica, por ejemplo, es que un opositor no puede ser no opositor al mismo tiempo y en idénticas circunstancias. Por tal motivo, el artículo 6 dispone que las organizaciones políticas deberán realizar una declaración en un único sentido, que puede ser de oposición, de independencia o de gobierno, y no podrían acudir a ellas conjuntamente con perjuicio de que esta puede ser modificada por única vez en el tiempo. Asimismo, otra consideración derivada de la lógica implica que la organización política no puede ejercer oposición y no ejercer oposición al tiempo. O lo que es lo mismo, no puede ejercer oposición y ser de gobierno al mismo tiempo. De esta manera, el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 1909 de 2018 dispone que las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como presidente de la República, gobernador o alcalde serán de gobierno o en coalición de gobierno, mientras dure tal mandato. No puede acceder a los derechos de las organizaciones de oposición. Congruente con lo expuesto del artículo 29 de la Ley 1909 de 2018 consagró otra limitación para proteger la declaratoria de oposición. Estableció una incompatibilidad a determinados miembros de la organización opositora para ocupar cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno dentro del lapso determinado. Reza la norma que, artículo 29, protección de la declaratoria de oposición. No podrán ser designados en cargos de autoridades políticas, civil o administrativa en el gobierno, ni dentro de los 12 meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga la declaración de oposición. A. Quienes sean o no hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno y control y administración de las organizaciones políticas declaradas en oposición tanto en los niveles nacional, departamental, distritales y municipales. B. Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular, avalados por ellos, elegidos o no.
Esta colegiatura ya ha precisado que la finalidad de tal norma es garantizar la autonomía de las organizaciones políticas declaradas en oposición dentro de la respectiva entidad territorial y frente al gobierno al cual se opone, pues no es posible que alguien sea opositor del gobierno y participe en el mismo gobierno, oponiéndose a sí mismo, llegando a una contradicción insalvable. Ahora bien, todas estas limitaciones, prohibiciones e incompatibilidades contenidas en la Ley 1909 de 2018 son de interpretación restrictiva. Ello quiere decir que solo pueden ser aplicadas en los casos explícitamente regulados en ellas y no puede operar la denominada analogía odiosa in malam partem. Tal entendimiento ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia nacional y la doctrina de la corporación, al considerar que las normas de carácter prohibitivo y restrictivo no pueden interpretarse de manera extensiva o aplicarse a casos análogos, so pena de vulnerarse los principios de legalidad y tipicidad que son a su vez fundamento del Estado de Derecho. El reciente concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo del Estado aseveró que aquellas normas que los limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de cargos públicos deben estar consagrados expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma extensiva, sino siempre en forma restrictiva. En consecuencia, se puede concluir que el Estatuto de la Oposición consagra unas limitaciones, prohibiciones e incompatibilidades para garantizar el adecuado y concluyente desarrollo de la oposición política. Sin embargo, se puede concluir que el Estatuto de la Oposición consagra unas limitaciones, prohibiciones e incompatibilidades para garantizar el adecuado y congruente desarrollo de la oposición política. Sin embargo, tales normas en su carácter odioso y desfavorable no pueden interpretarse de manera extensiva ni aplicárseles la analogía odiosa in malam partem, so pena de desconocerse los principios de la legalidad y tipicidad fundamental del Estatuto de Derecho. Conclusión. De lo expuesto se concluye que la elección de alcaldes locales en la ciudad de Bogotá requiere la conformación de una terna de candidatos, utilizando utilizando el método de cociente electoral por parte de la respectiva Junta Administradora Local. Posteriormente será el alcalde mayor de Bogotá quien elija al alcalde de la respectiva localidad. La conformación de la terna es entonces una relevante función radicada en el órgano edilicio y trae de suyo la necesaria participación de todos los ediles para su adecuada realización. Por otra parte, el Estatuto de la Oposición trae algunas limitaciones, prohibiciones e incompatibilidades taxativas finalidades taxativas y de interpretación restringida para proteger y garantizar el adecuado y congruente desarrollo de la oposición política. En este sentido, el Estatuto de la Oposición no consagra ninguna limitación, prohibición o incompatibilidad respecto de la participación de los ediles opositores en la conformación de la terna para la designación de alcalde local. En otras palabras, la composición de la terna de la referencia es una función constitucional y legal asignada a la JAL. Esta no se ve limitada o condicionada a la declaración política que emitan las respectivas organizaciones políticas. De ahí que a juicio de esta colegiatura no existe inconveniente cuando una organización política se ha declarado en oposición al gobierno distrital. Un edil de la mentada organización política participó en la conformación de la terna para la designación del alcalde local y el alcalde local designado por el alcalde mayor. Fue un candidato que recibió el voto favorable del edil. Para los dos casos. Al conformarse la terna, lo anterior sin perjuicio de que el alcalde local designado se encuentre en curso en alguna de las incompatibilidades contenidas en el Estatuto de la Oposición.
Por otro lado, se advierte que la colegiatura que el edil no va a seguir, no va a dirigir sus actividades de oposición política hacia el alcalde local, sino hacia el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, quien tiene como delegatarios a los alcaldes locales. De ahí que en realidad la oposición política que hacen los ediles no tiene como destinatario el alcalde local, sino el alcalde distrital, representado en las localidades por funcionarios designados por aquel por, por lo que en estricto sentido no es posible hacer oposición a un alcalde local. Tercer interrogante. Finalmente, el peticionario consulta sobre el concepto de oposición constructiva y sus implicaciones. Anota la sala que si la ley no distingue, no le es dado al intérprete distinguir, lo que implica que independientemente del tipo de oposición que decida realizar determinada organización política funcional, constructiva o disfuncional destructiva, le serán aplicadas todas las garantías y derechos contenidas en la Constitución y la ley. En otras palabras, lo que representa la relevancia constitucional y legal es el criterio del derecho fundamental a la oposición política, el cual goza de especial protección por parte del Estado y las autoridades públicas. Por ello, distinguir entre los tipos de oposición a nivel constitucional y legal resulta inane, pues las consecuencias jurídicas de estos se derivan son idénticas. Por último, se advierte que el presente concepto únicamente interpreta las normas electorales vigentes y no pretende aplicarlas a ningún caso concreto. Hernán Penagos Giraldo, presidente; Jorge Enrique Rosso Rodríguez, vicepresidente; César Augusto Abreu Méndez, magistrado ponente; Virgilio Almanza Campo, magistrado. Ya terminamos, Chavita. Sí, señor. Parece que sí, colega. Creo que nuestro presidente está teniendo muchos problemas de internet. Entonces, asumo la presidencia mientras que ojalá se resuelva el tema de internet. Entonces, honorables ediles, ya se ha leído correspondencia. ¿Alguna consideración en correspondencia, honorables ediles? Edil Dagoberto tiene la palabra. Presidente, mire, analizando ese concepto que pidió el señor presidente, queda claro, presidente, honorables ediles, comunidad presente, que se violaron el 1 de enero todos mis derechos políticos como edil y como integrante del partido Cambio Radical en la Junta Administrativa Local de La Candelaria. Teníamos una mesa directiva en ese momento que era un presidente y un vicepresidente. Antes de iniciar la sesión, el Consejo de Bogotá se había declarado en oposición al gobierno de Claudia López. En el Consejo no hicieron la elección de las mesas directivas, sino hasta el otro día, esperando el documento radicado. Se hizo la solicitud de que Cambio Radical estuviera en la mesa directiva, bien fuera como presidente o vicepresidente, lo cual por la plenaria de la Junta Administradora Local fue negado. Se eligió en ese momento como presidente al doctor Juan Camilo Castellanos Medina y al doctor Tito Gómez, violando mi derecho como edil de Cambio Radical, partido político con personería jurídica, declarado en oposición. Posteriormente, en marzo, cuando se eligen mesas directivas, según el reglamento, vuelve y se viola el derecho al edil Dagoberto Rodríguez Martínez, como miembro del partido político Cambio Radical, a ser parte de las mesas directivas. Vuelven y lo hacen por toda la plenaria de la corporación. Presidente, honorables ediles, ahí está claro el tema de las mesas directivas y de los partidos de oposición. Se violó fraguantemente el derecho de Cambio Radical a estar en la mesa directiva de la Junta Administradora Local de La Candelaria. Segundo, el concepto solicitado por el presidente va más allá de la elección de la mesa directiva, sobre la elección de la terna para
ser designado alcalde o alcaldesa local por parte de la señora alcalde mayor de Bogotá, la doctora Claudia López. Me gusta lo que dice el Consejo de Estado. Comparto la idea. Nosotros no hacemos oposición a un partido, a un alcalde local. Nosotros hacemos oposición a un plan de gobierno. Hacemos oposición a un alcalde mayor de Bogotá. Los alcaldes locales son designados, son un funcionario más. No podríamos hacerle nosotros oposición a un funcionario más de nombramiento. Sí le podemos hacer oposición como partido político a un funcionario de elección popular, en este caso la doctora Claudia López. Deja claro entonces que nosotros como ediles nunca le estaremos haciendo oposición al alcalde o alcaldesa local de cualquiera de las localidades de Bogotá. En todas las localidades de Bogotá creo que tenemos un edil de Cambio Radical, excepto Sumapaz, creo. Entonces, no en todas, tenemos 16 ediles, ¿verdad? Pero sí podemos hacerle oposición al alcalde mayor a través de su plan de gobierno. Quería dejar claro eso, señor presidente, y anotar que teníamos el derecho desde el 1 de enero, cuando Partido Cambio Radical se declaró en oposición. Ya miraremos qué decisión toma el partido. Ya le envié este concepto al presidente del partido y a los honorables ediles de Cambio Radical. Muchas gracias, presidente. Bueno, honorable edil Dagoberto, pues guardando todas las garantías, esperemos a ver cuál es la manifestación que hace el Partido Cambio Radical frente a este proceso. Ya hemos escuchado lo que usted apunta, honorable edil. Señor honorable edil Tito. Dos elementos, tal cual como lo había dicho el edil Dagoberto, ahorita hace un par de días cuando estábamos eligiendo mesas, hay que tener en cuenta la fecha en que Cambio Radical fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, no por el Consejo de Estado, por el Consejo Nacional Electoral, como partido de oposición. Y es a partir de ese momento, en el momento en el cual pues empiezan a regir todos los elementos, y yo estoy en el absoluto convencimiento de que no fue ni el 1 de enero ni el 2 de enero. En segundo lugar, no es para debate público, sino pues como recogiendo lo que históricamente pasó, vale la pena también considerar que en repetidas ocasiones el compañero Dagoberto ha expresado públicamente su intención de no aceptar ser parte de la mesa directiva. Hasta ahorita, hace unos días que aceptó y se postuló y está electo en la mesa directiva, pero previamente a ello, sí también hay que dejar la constancia expresa de que él negó rotundamente su decisión de hacer parte de la mesa directiva. Básicamente porque no le gustaba el puesto en el que quería estar, pero pues básicamente negó su planteamiento de estar en la mesa directiva. Gracias, presidente. Honorable edil Tito, bueno, ya hemos escuchado. Me ha pedido nuevamente la palabra el edil Dagoberto Martínez. No sé si hay otro honorable edil. Tiene la palabra edil Dagoberto. Presidente, es mentira lo que dice el honorable edil Tito. Yo únicamente me referí al 1 de enero, cuando se eligieron mesas directivas. Cambio Radical se había declarado una oposición en el Consejo y yo solicité estar en la mesa directiva, lo cual fue negado por la plenaria. Yo lo solicité en el debate, en plenaria. No es la fecha en que se acepte la resolución, es desde que se radica, desde que se declara el partido en oposición. Pero ese tema no lo vamos a discutir aquí porque es un tema jurídico, no de interpretación. Segundo, en marzo también solicité estar en las mesas directivas. En sesión de elección de mesas directivas lo solicité. Fue negado. Entonces no es que no haya querido. Después sí no quise estar cuando se eligió para las mesas directivas recientemente, cuando eligieron, cuando se aprobó
el acuerdo que sacaron creando una tercera vicepresidencia, una segunda vicepresidencia para darle cabida a los partidos opositores al gobierno. Un acuerdo que sacaron buscando esa figura, en mi sentir, lo digo así. Entonces, dejémonos de mentiras, honorable Edil Tito, y las cosas, ahí están las actas. Pueden revisar los audios. Las fechas concuerdan, las postulaciones concuerdan, doctor Tito, no diga cosas que no han sido. El 1 de enero me postulé como vicepresidente de la corporación. La elección que hubo en marzo, no me acuerdo si fue el 1 o en los primeros días de marzo, me postulé como vicepresidente de la corporación. No existía todavía la modificación que ustedes hicieron a ese reglamento buscando sacar a la oposición de las mesas directivas. Entonces, seamos claros, doctor Tito. Gracias. Honorables ediles. Una interpelación ahí. Edil Tito tiene el uso de la palabra. Miren cómo es de particular la interpretación jurídica. Ahorita en septiembre, la tesis del doctor Dagoberto era completamente diferente. Es más, planteó claramente que el Centro Democrático no podía, a pesar de que había sido, se habían declarado en el Consejo en oposición, no podía ser considerado partido de oposición. Entonces, miren cómo varían las interpretaciones de acuerdo al cambio de la luna o de acuerdo a la hora del día. Y lo segundo, pues una cosa son las interpretaciones, en efecto, ahí están las grabaciones, ahí están las actas, ahí están sus interpretaciones y ahí está mi trato respetuoso para con usted, que de manera considerada argumentó que usted no tiene la razón sin necesidad de llamarlo mentiroso y de generar espacios así personales de pugna, porque no hay necesidad. Una cosa es que no estemos de acuerdo y otra es que nos tratemos mal. Tratémonos bonito. Los argumentos son muy chéveres. Muchísimas gracias. Bueno, honorable Tito, pues ya hemos escuchado la relación a la correspondencia, honorables ediles. Presidente, ¿me da el uso de la palabra? Tiene la palabra honorable edil Juan Camilo Castellanos. Tiene la palabra. No sé si siga teniendo problemas de comunicación, honorable edil. Creo que tiene muy mala comunicación, honorable edil. Sí, honorable edil, creo que yo no pude. Doctor Camilo, no se oye. Doctor Camilo, no se le oye. edil Juan Camilo, no se escucha prácticamente nada. Edil Juan Camilo, creo que ha sido imposible la comunicación. Le solicitaría que si se puede comunicar con el edil Tito para ver si lo podemos escuchar vía telefónica, edil Juan Camilo Castellanos. Honorables ediles, pues creo que tenemos un problema de comunicación serio y creo que las redes sociales están tremendamente congestionadas. Doctor, dale. ¿Ya se escucha? Ya estamos escuchando. Bueno, el documento, entonces pues lo revisaré. Solamente alcancé a escuchar partes de él y obviamente no tengo un contexto general del documento.
no sabía que ya lo había recibido, he estado comunicándome con Isabel porque pues, he tenido problema con el Gmail, entonces no lo he de Tito y Roberto, y solamente puedo decir que esta gala ha sido tan garantista que en este momento, cuando por fin llega el concepto, cosa que antes estábamos con los ojos vendados y no teníamos claridades, por eso solicité ese concepto, ese no lo solicitó Ley Roberto, ese concepto lo solicité yo para buscar claridad, porque uno no puede actuar sin saber exactamente cómo se aplican las cosas, y cuando uno no sabe, es mejor reconocerlo y preguntar. Hasta ahora llega ese concepto, hay que revisar incluso la fecha desde cuando lo presenté hace por allá en el mes de enero, y solamente quiero decir que esta jala ha sido tan garantista que hoy pues ya tenemos más claridades al respecto, que antes no la teníamos, porque no sé si en alguna otra JAL se haya hecho lo mismo, hasta donde yo sé no, todos estaban solicitando información, hasta el mismo Consejo de Bogotá. Hemos sido tan garantistas que hoy, que ya se tienen las reglas claras, están los dos ediles que están declarados en oposición, están en la mesa directiva. Entonces quería dar esa constancia, honorable ediles. Muchas gracias. Señor presidente, que lo estoy supliendo por temas de comunicación. Ya entendimos la dinámica y lo que está hablado, y esperaremos pues que se determine cómo se sigue, pero completamente de acuerdo en el planteamiento de leer el documento y tomar las decisiones correspondientes sobre el proceso. Eso es, yo creo que eso queda completamente claro. No sé si alguno de los honorables ediles en este momento quiere hacer alguna intervención respecto a la correspondencia. Parece que no. Entonces, siguiente punto. Lectura de aprobación de actas. Para el día de hoy tenemos el acta número 178 del 11 de septiembre de 2020, que ya se la remito a su WhatsApp. Sí, entonces esa queda en consideración de los honorables ediles. Si no hay ninguna consideración en este punto, siguiente punto, señora secretaria. Proyectos de acuerdo, señor presidente. En proyectos de acuerdo, honorables ediles. Recordemos que ayer se abrió el primer debate para el proyecto de acuerdo, del cual es ponente el edil Juan Camilo Castellanos, proponente y ponente el edil Tito Gómez. Entonces, en este momento estamos en ese procedimiento. Yo les voy a solicitar en este momento, señora secretaria, yo le acabo de hacer llegar a ustedes la ponencia por vía electrónica, la ponencia al proyecto de acuerdo que me correspondió como ponente. Entonces, honorables ediles, para esta dinámica, lo que vamos a hacer es, como estamos en una discusión específica, lo que voy a hacer en este momento es hacer la lectura de la ponencia, y ya la mesa directiva determinará cuándo se comienza a hacer el primer debate de este proyecto como tal. Lo dejamos leída la ponencia, y como ya está radicada, pues para que se le haga llegar a cada uno de los honorables ediles vía electrónica, y posteriormente plantearemos si abrimos el primer debate, si reabrimos nuevamente el primer debate del proyecto de acuerdo que tenemos en discusión en este momento, entendiendo pues que uno de los proponente es el edil Juan Camilo Castellanos, y esto de todas maneras es importante tenerlo en cuenta. Es que yo creo que para hacer en relación a lo que se ha planteado en este ejercicio. Señora secretaria, usted tiene a la mano pide la palabra el edil Dagoberto Rodríguez. Presidente, yo creería... Lo que pasa es que no creo que Isabelita creo que no ha mencionado mi ingreso desde hace como una hora, media hora. Sí, Qué pena con sí, usted, ya te registré, sí, señor. Bueno, qué pena, Dagoberto, discúlpeme, Dagoberto. Gracias, Isabelita. No, señor. Presidente, yo creería que para continuar el debate de ese proyecto de acuerdo, debería estar que le pudiéramos escuchar al doctor Juan Camilo, si ya tiene conexión, y si no, pues sería mañana, presidente, para continuar con ese debate. Es mi sugerencia. Proyecto, yo voy a hablar del proyecto, es un buen proyecto, pero
considero que tengan que hacerle unas modificaciones a los artículos, entonces me gustaría que él pudiera escuchar y pudiera referirse a las observaciones, presidente. Claro, señor honorable Dagoberto Rodríguez, usted tiene la razón en ese sentido, pero entonces tenemos que cumplir con un requisito específico y es la presentación de ponencias para que no se haya, para que se surta el proceso normal. Yo ya lo he erradicado, la del proyecto de acuerdo que me correspondió como ponente, que es el proyecto de acuerdo relacionado con el aprovechamiento de espacio público en el proceso post-COVID. Entonces, por eso le digo a la señora secretaria que si le queda fácil en este momento leer la ponencia como requisito en este ejercicio. Entonces, tiene usted la palabra, señora secretaria, para hacer lectura de la ponencia. Gracias, señor presidente. Entonces, Bogotá DC, 12 de septiembre de 2020, ponencia JAL, La Candelaria, al proyecto de acuerdo por el cual se reglamenta el uso del espacio público en la Candelaria y se cualifica su utilización. La presente ponencia encuentra como sustento normativo el artículo 318 y 324 de la Constitución Política de 1991, que establece la existencia de atribuciones de las juntas administradoras locales como escenarios de promoción de la participación ciudadana. En concordancia y desarrollo con la Carta Superior, el Decreto 1421 de 1993, en su artículo 69, ha preceptuado en su numeral cuarto que las atribuciones de las juntas administradoras locales son promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo del control y asuntos públicos. Y en el numeral 14 ha dispuesto que las juntas administradoras locales puedan ejercer las funciones que le asigne la Constitución, la ley y los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor. Que finalmente, según lo ordenado por el Acuerdo Local 002 de 2012, Reglamento Interno de esta Corporación Edilicia, en su artículo 16, numeral 12, artículo 48, numeral 1, artículo 50, numerales 5 y 8, encontramos que, primero, se cumplen los requisitos formales de la presentación del proyecto de acuerdo en cuanto a título, exposición de motivos, etc., así como la presentación ante la Secretaría de la Corporación y las copias en medio virtual o magnética. Segundo, en audiencia pública, si bien varias personas se expresaron sobre la aprobación del presente proyecto de acuerdo, es claro que la preocupación se suscitaba alrededor de cómo incluir los artesanos, dinamizadores artísticos, puenteros, además de las diferentes ferias en este proyecto de acuerdo y a partir de pues y demás de las diferentes ferias en este proyecto, incluirlos, ¿no? En este proyecto de acuerdo a partir de pues, en la actualidad. De igual forma, se evidencia que por parte de algunas personas hay desconocimiento de la normatividad vigente y más aún de los protocolos que hoy rigen el ámbito distrital del aprovechamiento de los espacios públicos. Los asistentes a la audiencia pertenecen a grupos de artesanos, dinamizadores artísticos, puenteros y comerciantes, que hoy se ven beneficiados por las ferias locales, lo cual evidencia una confrontación con la esencia del proyecto, la cual busca beneficiar a los comerciantes formalizados hoy en la Candelaria, generándoles inquietud. Tercero, este proyecto beneficia a los comerciantes, a los residentes, artistas y fuerzas vivas de la localidad de La Candelaria, pero un grupo de habitantes manifiesta preocupación por una posible afectación en el ingreso a sus viviendas y parqueo de sus vehículos, generación del ruido y aumento en la inseguridad por las aglomeraciones de personas. Consideraciones del proyecto. Uno de los grandes retos que tenemos en la reactivación económica post-COVID es en los habitantes de nuestra localidad. Por ello considero que es de vital importancia que este proyecto sea discutido y aprobado en el seno de la JAL de La Candelaria. Si bien estoy de acuerdo con las apreciaciones y al articulado presentado en los proyectos, solicito que en la discusión se tengan en cuenta el determinar adecuadamente el asunto relacionado con los artesanos dinamizadores artísticos, entre paréntesis puenteros, y todas aquellas actividades económicas en nuestra localidad, ya que esto podría no encajar con el espíritu del proyecto. De igual manera, solicito se especifiquen los temas relacionados con los protocolos del uso del espacio público reglamentados hoy por la Secretaría de Desarrollo Económico
en lo referente a duración y horarios. Proposición. Con fundamento en las razones expuestas me permito rendir ponencia positiva y en consecuencia solicitar a la JAL de la Candelaria seguir con el trámite del proyecto de acuerdo por el cual se reglamenta el uso del espacio público en la Candelaria y se cualifica su utilización. Ponente Juan Carlos Maecha Roballo, edil de la localidad de la Candelaria. Bueno, quiero dejar pues presentar esta ponencia. Creo pues el proponente de este proyecto es el edil Juan Camilo Castellanos, y entonces bajo esa premisa lo que sigue normalmente después de presentar una ponencia es la defensa o la proyección que plantea el proponente del proyecto, que en este caso sería el edil Juan Camilo Castellanos. Por temas de comunicación y entendiendo esta dinámica que se está planteando, pues solicitaría que el trámite del proyecto se comenzara a dar en la próxima reunión que tengamos de esta Junta Administradora Local de la Candelaria, o como lo determine la mesa directiva en este ejercicio particular. No creo que haya ningún inconveniente en ese ejercicio. Estamos llevando bien los términos y los tiempos de las presentaciones de los proyectos. Estamos pendientes de la presentación de la ponencia de otro proyecto de acuerdo local, que creo, señora secretaria, si no me equivoco, tiene la posibilidad de presentar esa ponencia hasta el día de mañana. No sé si hoy la haya presentado frente a la Junta Administradora Local. Entonces, bajo esa premisa, pues, honorables ediles, ya se ha surtido el proceso de presentación de ponencia, ya queda en cabeza de la mesa directiva, como lo mencioné anteriormente, el trámite que se le va a dar al proyecto. El edil Dagoberto Rodríguez ha hecho referencia al proyecto que está en este momento en primer debate, donde tiene algunas apreciaciones específicas y nos ha solicitado pues que la persona proponente, en este caso el edil Juan Camilo Castellanos, esté presente para las aseveraciones y las recomendaciones que quiere dar sobre dicho proyecto. Entonces, bajo esta premisa, pues solicito no reabrir el primer debate en este momento, sino continuar dándole continuidad en la próxima sesión, que yo creo que sería la sesión de mañana. No sé si hay alguna interpelación por parte de los honorables ediles. Señor presidente, no sé si sea oportuno, no sé si sea oportuno más bien que reabriéramos el debate el próximo lunes, en función de que mañana vamos a trabajar la ponencia de la edilesa Gina Quiroga. Entonces, para que no se nos enreden todos los temas al mismo tiempo, o no sé cómo se maneje eso usualmente. Es una propuesta presentada por el edil Tito Gómez, lo cual yo no creo que estemos en contrariedad con este ejercicio. Entonces, la propuesta es para surtir el trámite del día de la ponencia del proyecto de los mercados artesanales de la Esmeralda, darle trámite mañana y iniciar el proceso, reabrir la discusión del primer proyecto presentado en esta Junta Administradora Local, que es el proyecto de reactivación económica, que tengamos en cuenta para el día lunes. Yo creo que no habrá ningún inconveniente, no sé si alguno de los honorables ediles tiene algún inconveniente para determinar este cronograma de trabajo por parte de la Junta Administradora Local. Presidente. No, creo que no hay ningún inconveniente en ese tema. Presidente, nosotros no determinamos eso lo determina la mesa directiva. Presidente. Ah, no, pero estoy presentando si ustedes tienen algún inconveniente para que la mesa directiva lo analice. Presidente. Tiene la palabra la edilesa Gina Quiroga. Presidente, debido a algunos comentarios que aún estoy recibiendo por parte del sector esmeraldero, mi petición era el día de hoy que me dieran la prórroga para la presentación de la ponencia. La prórroga ya se ha solicitado, honorable edilesa, sobre ese ejercicio. La mía. Sí, se solicitó y por eso... No solicité prórroga. No, la edilesa no fue el honorable edil Juan Carlos Maecha.
Bueno, sobre ese ejercicio, honorables ediles, entonces vamos a votar la prórroga de la honorable edilesa Gina para ver si entramos dentro del proceso normal. Honorables ediles, ¿alguno de los honorables ediles está en contra de promover esta prórroga? Entonces, no, señor. Entonces, vamos a hacer una manifestación, pues porque estamos en temas de virtualidad. Señora secretaria, le preguntas a cada uno de los honorables ediles que se encuentran en este momento en la sesión, si continuamos, si le damos la prórroga a la honorable edilesa Gina, por orden de lista, si es tan amable, señora Honorable secretaria. Juan Camilo Castellanos Medina. Él escribió por el chat que aprueba la prórroga. Sí, señor. Honorable edil Tito Gómez Cerón. Señora. Honorable edil Juan Carlos Maecha Roballo. Sí, señor. Honorable edilesa Gina Alexandra Quiroga Gamboa. Honorable edilesa Gina. Sí, señora. Honorable edil Dagoberto Rodríguez Martínez. Honorable edil Dagoberto Rodríguez Martínez. El edil Dagoberto ha escrito por el chat que aprueba la prórroga. Honorable edil Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez. Sí, señora, apruebo la prórroga. Honorable edil Álvaro Enrique Sánchez Carrillo. Sí. Listo, entonces queda aprobada Bueno. la prórroga de 3 días para la ponencia de la honorable edilesa Gina Alexandra Quiroga Gamboa. Bueno, honorables ediles, entonces bajo esa premisa, entonces continuando con el proceso del debate, como lo estamos planteando en este momento, de nuestros debates de la Junta Administrativa Local, edilesa Gina ha pedido la prórroga, entonces tiene la posibilidad de presentarla en los próximos 3 días. Si la edilesa Gina no hace mañana la presentación del proyecto como tal, de la ponencia como tal, honorables ediles, pues mañana le daremos trámite al proceso normal que tendríamos que hacer, honorables ediles. Bajo esta premisa, pues para que no quedemos, entendemos que mañana estamos en fin de semana, pero también estamos en los procesos de proyectos de acuerdo y yo creo que es determinante darle el trámite correspondiente. Entonces yo con muchísimo gusto voy a estar con el edil Juan Camilo Castellanos en contacto y espero pasar un cronograma de trabajo esta misma tarde, honorables ediles. Edil Tito. Juan Carlos, sáquenme de la duda. Se supone entonces que ahora la edilesa Gina tiene a partir de, o sea, a ella se le vencía el plazo mañana, entonces a partir de mañana tiene 3 días para presentar su ponencia, ¿cierto? Honorable edil Tito. Lunes, martes y miércoles, ¿entendí bien? La honorable edilesa aceptó la ponencia, si no estoy mal, el día 7 o 8, señora secretaria. 7. Sí, señor, entonces tenía hasta hoy el plazo para presentar. Entonces ha solicitado una prórroga de 3 días más. Domingo, lunes, martes, o sea, tendría hasta el martes para presentarla, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Sí, honorable edil. Entonces, honorables ediles, bajo esa premisa y entendiendo pues las dinámicas que se han planteado hoy, si hay alguna otra novedad, por mencionarlo, o si no, pasemos al siguiente punto, señora secretaria. Participación de la comunidad, señor presidente. Honorables ediles, estamos en participación de la comunidad. Hoy, lamentablemente, pues me imagino que por ser un día sábado no tenemos personas de la comunidad en nuestra sesión de la JAL. Entonces, siguiente punto. Proposiciones y varios, señor presidente. En proposiciones o varios, honorables ediles. Sí, señor presidente. Tiene la palabra el edil Rodríguez y el edil Álvaro Sánchez a continuación.
Muchas gracias, presidente. No, contarles que nos invitaron a, pues, a todos los ediles al recorrido del día de hoy, Consejo Local de la Bicicleta, y con la alcaldesa local, la doctora Ángela María Quiroga. Y pues fue un recorrido muy bueno, muy chévere por la localidad. Lamentablemente no pudimos transitar por la carrera octava por el tema de seguridad de presidencia en cuanto a la crisis actual, pero pues contarles que fue un día muy bueno, contarles que el Consejo Local de la Bicicleta pues está activo para lo que ustedes dispongan, para que nosotros los ediles dispongamos, y bueno, pues invitarlos a que nos acompañen en los siguientes recorridos, o los acompañemos a ellos a los siguientes recorridos que tienen en mente. Solo eso, muchas gracias. Muy bien representados en ese ejercicio con una de las personas que más se desplaza en bicicleta en la localidad de La Candelaria. Y qué lástima que no hemos podido asistir, por lo menos lo digo en mi caso. Saben que me gusta muchísimo de andar en bicicleta, pero sé que estamos muy bien representados con una persona que le gusta el tema de la bicicleta. Entonces, bajo eso, Álvaro Enrique Sánchez Carrillo tiene la palabra. Gracias, doctor. No, muy preocupado con los últimos acontecimientos en la ciudad de Bogotá. Un tema muy preocupante por todos lados. Uno, el tema de las personas que han fallecido por el tema de los disparos. Parece ser que fueron algunos policías que estaban disparando no a una persona, sino esa como indiscriminadamente. Parece ser eso, no se sabe todavía, pero pareciera ser eso. Y pues obviamente muy delicado eso, que caiga gente, en este momento gente inocente, gente que va a trabajar, que viene del trabajo, es un tema muy complicado. Pero por otra parte, es decir, rechazamos esto, pero por otra parte, es también los vándalos rompiendo los CAI, quemando los buses de Transmilenio, 9 buses de Transmilenio quemados, las estaciones, y todo eso sale de los impuestos de nosotros, digamos, es una vaina que no tiene ningún sinsentido. Y lo peor es que hay gente que en las redes sociales promueven todo este tipo de actos vandálicos, que todavía es peor. Es decir, los policías que han cometido ese tipo de delitos pues deben pagar y pagar cárcel y todo, pero la mayoría de policías, la mayoría es gente buena, gente honesta, gente trabajadora como uno, que lucha por salir adelante, que nos han salvado la vida en muchas ocasiones, que cogen a los ladrones como la banda que cogieron aquí en La Candelaria. Pero hay unas personas que sí están haciendo el caos, que son vándalos. A los atracadores y a los vándalos no les sirve la policía. Los atracadores no quieren tener policía. Y a ellos sí les conviene, por supuesto, que saquen a la policía de los barrios para seguir atracando. Entonces, eso es por parte y parte. Qué tristeza eso. Mucha gente salió a marchar pacíficamente, pero hay unos vándalos que se meten en estas marchas y hacen cosas aterradoras. Es decir, un tema de desinformación por todas partes. También hay un tema ahí de un video, el tema de Teusaquillo, unos policías rompiendo las ventanas, botando piedras. Esos policías deben ser destituidos, no merecen estar en la policía, deben ser destituidos. Una investigación de la Procuraduría, porque esos no merecen estar en la policía. ¿Qué hace un policía rompiéndole los vidrios a las familias, tratando de crear caos? Tampoco merecen estar en una institución como la policía, donde debe estar gente buena, gente honesta, gente que nos cuide. Entonces, es un tema muy complejo. La situación es que es muy compleja desde donde se ve. Muy difícil lo que le ha tocado a la alcaldesa Claudia. Es la verdad, es muy complicado y obviamente la vida es sagrada y la vida se debe respetar. Muchas gracias, señor presidente. Señor honorable ediles, ¿algún otro honorable edil quiere pedir la palabra? Parece que no. Entonces, honorables ediles, siguiente punto, señora secretaria. Cierra, señor presidente. Se cierra y en virtud de, como estamos sesionando los fines de semana, tenemos citación para mañana a las 2 de la tarde, honorables ediles. Presidente. Gracias. Espera un segundo, honorable edilesa Gina. Pues no sé si podamos arreglar el día de mañana por interno el horario de la sesión. 9 de la mañana.
¿Alguna no, propuesta? señor, un poco más tarde. Pero pues no sé, es que dependo de algo, entonces para ver si lo podemos arreglar ahora más tarde en interno. Sí, por WhatsApp, sí, yo creo que sí, señor presidente. Apoye la colega Gina. Estaremos atentos, honorable Vilesa Gina, pero por Muchísimas favor, gracias, presidente, a todos los eventos. le solicito lo más pronto posible para coordinar el horario para que no se nos convierta como en un problema Claro que sí. para los demás. De una vez, Bueno. doctora Gina, de una vez, por favor. No, es que tengo que esperar un correo y para poder concretar. Por eso no se puede de una vez. Estamos atentos. Le pido la mayor prioridad en el proceso. Presidente, Claro que sí. entonces solicito que Señor. sea en la tarde. Para yo cuadrar la mañana diligencias, entonces solicito que sea en la tarde cualquier hora. Sí, señores, en la hora de la tarde, solamente que no. Honorables ediles, ¿estarían de acuerdo en que fuera a las 5 o 6 de la tarde? Ustedes me dicen. Sí, de acuerdo, Sí, de acuerdo. porque podría ser a las 2. Si no me concretan, no habría ningún problema con que fuera a las 2. No, las 5. Honorable Edilesa, es para que todos queden programados porque a veces la gente también tiene alguna actividad. Entonces, honorables Claro que ediles, ¿están de acuerdo ustedes a las 6 de la tarde mañana? Sí, a las 6. ¿A las 6 hay algún inconveniente? Sí, señor, a las 6. A las 6, lo que diga la iglesia Gina está bien. Sí, No, está pero bien, es para está bien. 6 de la tarde entonces, perfecto, para que pues todos se programen para el día de mañana. Honorables Gracias, ediles, Edil. Le agradezco que se nos pueden acortar porque con estos cambios de horario se confunde. Les agradezco, sí, gracias. 6 de la tarde lo enviaremos a las 5:30, les enviaremos un recordatorio, honorables ediles. Bueno, muchas gracias a todos. Una Presidente. llamadita, gracias, Edil. presidente. Bueno, listo. Honorables ediles, 6 de la tarde mañana. Entonces, señora secretaria, queda confirmada la hora de las 6 de la tarde para la sesión de mañana. Sí, señor. Que estén bien, Muchas buenas gracias. tardes. Que la pasen muy bien todos. Hasta luego. Gracias.